Vamos ahora a la próxima entrevista. Recién hablamos ya con Diego Guelar. Ahora vamos a la próxima entrevista. A quien tenemos al aire es al dirigente de Juntos por el Cambio, Eduardo Amadeo. ¿Qué tal, Eduardo? Daniel Rodiguero te saluda. Buen día, Daniel Tal. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, antes que nada, te quería decir, bueno, estamos cumpliendo, tanto vos como yo, estamos cumpliendo 26 años en estos momentos de la primera entrevista que te hice, hace 26 años, que Wow, fue en el Centro Cultural, creo que en el Centro Cultural Asturiano, Centro Cultural, perdón, en el Centro Asturiano, ahí en Vicente López, en Libertador. sí. Me acuerdo que yo, bueno, yo tenía 18, 20 años y ahí te hice una entrevista hace 26 años, después te hice muchas más. O sea que lo bueno es que a pesar de haberme hecho esa entrevista, tu carrera siguió progresando. Sí, sí, bueno, y vos también como político seguiste avanzando, así que ¿Qué bueno, año, no, muy bien. qué año era hace 26 IA años? fue año 96. Mira vos. Sí, 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 estabas ahí en el centro asturiano, yo estaba cubriendo por una radio y ahí te entrevisté. Bueno, qué lindo Así, recuerdo, muchas sí, sí, gracias. sí, fue justamente. Así que bueno. Bueno, Eduardo, te quería preguntar, bueno, vos sos un hombre, por más que hayas pasado por algunas alianzas y frentes, sos un hombre del peronismo. Sos un hombre peronista, de cuna Ah, peronista. ¿Qué quedó de...? Yo, Sí, no, quería decirte que yo nací a la política en el peronismo, sí, y progresé en ella y pensé mucho, gracias a mi relación con Antonio Cafiero, con quien trabajamos mucho en lo que en aquel momento se llamó la renovación peronista, claro. que buscaba purificar al peronismo de lo peor que habíamos heredado. Después mi carrera siguió y decidí dejar el peronismo cuando el peronismo se convirtió en kirchnerismo, porque yo tengo el orgullo de no haber tenido nunca nada que ver con el kirchnerismo, ni con los Kirchner, que son un matrimonio y una familia de la que tengo la peor opinión imaginable. Así que así fue mi vida en relación al peronismo. Claro, pero imagino que vos en aquel momento, lo que estás diciendo, en realidad es un tema de palabra, ¿no? Pero digo, lo que dejaste es el Partido Justicialista, pero vos el peronismo como sentimiento lo seguís teniendo. Bueno, yo tengo del peronismo muchas cosas buenas y otras que no me gustaron Sí, y que yo intenté cambiar a lo largo de mi carrera política, pero que conservo la esencia de la vocación por la justicia social, por tener un país más justo, más integrado, y eso sin duda no lo he perdido y lo sigo manteniendo. bien, perfecto. A lo largo de tu carrera, que has estado fuiste diputado nacional, secretario de Desarrollo Social, que vendría a ser como a rango de ministerio, digamos, ¿no? Exactamente, tenía rango de Presidente, ministerio. presidente del Banco Provincia, bueno, embajador en Estados Unidos, entre muchísimos cargos más. ¿Hay algún cargo que vos en tu carrera, por más que sos una persona que tenés futuro político, pero hay algo que vos digas, me hubiese gustado llegar a este lugar, me hubiese gustado estar en esta silla? No, yo he tenido la suerte de poder tener enormes responsabilidades en momentos muy críticos de la Argentina. La verdad nunca me tocó un cargo fácil. Todos fueron tan complejos como ha sido la Argentina, y estoy muy agradecido a la vida y a la posibilidad que he tenido de servir, porque para mí el sentido fundamental del empleo público es el servicio, ¿no? Hmm. Y seguramente con muchos defectos, pero he podido sentir que he servido. El tema por ahí más frustrante es que para aquellos que, como yo, tenemos unos cuantos años encima, la Argentina no puede salir de esta situación de crisis eterna que es tan frustrante para los argentinos, ¿no? O sea, las personas que nos están escuchando en este momento, la gran mayoría no tiene sentido de futuro, le tiene miedo al futuro, tiene miedo por el futuro de sus hijos, de sus nietos, y esto es un problema es un drama de la Argentina, ¿no? En la profundidad de nuestra historia, lo que aparecía en nuestras ilusiones como un país lleno de potencialidades, donde podíamos desarrollarnos, crecer, etcétera. Hoy día estamos con la sensación de que no tenemos futuro, y eso, para mí, que me he dedicado al servicio público, es una enorme frustración. ¿Y qué se puede hacer frente a esta frustración, a Oh, esto que... bueno, digo, en eso estamos muchos pensando.
y trabajando, ¿no? O sea, lo que llamaríamos una refundación de la Argentina. Es muy complejo en poco tiempo pensar qué se puede hacer, decir que se puede hacer en un minuto. Mm. No sé, a ver, tratando de buscar en este momento síntesis, ¿no? Yo trabajo con Patricia Bullrich y Patricia dice algo que a mí me llega muy cerca porque tiene que ver con nuestra historia, que es volver a refundar una sociedad de clase media. Esto es una sociedad como la que tuvieron nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos, donde vos a través del trabajo podías construir una familia, tener tu casa, tener una vida en la que pudieras soñar. Ahora, esto es una frase muy general, pero para eso tenés que tener una sociedad con una economía estable. No se puede crecer en el medio de la inversión. Una sociedad donde haya inversión, donde haya futuro. Mira, si vos pensás solamente como hace el kirchnerismo, que todo se construye con el consumo, o sea, consumiendo, terminás consumiéndote tus posibilidades como una familia, insisto, en lugar de poder hacer el esfuerzo para ahorrar, para construir, etcétera, se come todo, digamos, y no tiene futuro. La Argentina tiene que tener una sociedad de inversión, ¿no? También una sociedad donde uno pueda tener perspectivas en algunas cosas básicas, como el hecho de que haya justicia, de que la democracia te escuche, de que no haya corrupción. No sé, son tantas las cosas que tenemos todavía que hacer porque hemos tenido una degradación muy impresionante de las crisis que hemos visto. La crisis del final del gobierno de Alfonsín, la crisis de la Rúa, esta es igual o peor en términos de los números, pero es mucho peor porque hay valores, instituciones que no hay que refundarlos, ¿no? O sea, hay que refundar la justicia, hay que refundar el funcionamiento de la política, tenemos que tener de vuelta la posibilidad de tener inversiones que no tenemos, o sea, tenemos por delante un trabajo enorme para hacer. Ahora, dentro de lo que hablas de futuro, valores y demás, uno piensa en la educación. Vos has sido presidente de la Comisión de Educación Sí, señor. de la Cámara de Diputados y uno pregunta por qué la educación pasa en los gobiernos y no es prioridad, ¿no? Sí, absolutamente. Más aún, digo, hemos invertido mucho en educación, estamos en más del 6% del Producto Bruto, que en términos inclusive internacionales es un monto muy importante, pero seguimos con una situación desastrosa. Si dejamos de lado por un minuto el COVID, que ha sido un terremoto, mira, ayer yo trabajo mucho en algunos barrios, acá cerca en Pacheco, donde yo vivo, y estábamos conversando con directoras, ¿no? Que nos decían, los chicos los que nos agarró la comida en primer grado, perdieron segundo y tercero y ahora entran en cuarto, donde deberían entrar con los conocimientos de haber estado en segundo y tercero y no lo tienen. Una maestra me decía, una directora me decía, te doy una imagen, un chico que está en cuarto, que lo vi el otro día, que agarraba el lápiz como, no sé, cerrando el puño, imagínate el lápiz vertical y que no podía escribir. Y lo mismo le pasa, o sea, el COVID ha sido un desastre, pero antes de eso, los números de la educación argentina han seguido cayendo y hay muchas razones. Una de ellas, y yo tengo graves discusiones con gente como Baradel y demás, es que la idea de calidad de la educación no existe en su vocabulario ni en sus acciones, ¿no? Es más importante ir a la escuela que tener alumnos que sepan. Y en eso hay muchas reformas para hacer, hay que promover la capacitación de los docentes, pero también su evaluación. No alcanza con poner más plata si no sabemos cómo hacer para que los chicos puedan estudiar más y mejor. El sistema también, bueno, y la prueba de eso es que ha crecido muchísimo la educación privada a costa de la pública. Los papás apenas juntan un peso, se van de la escuela pública a la parroquial, porque ahí tienen clases. Claro. Sistema de no tener clases cada tanto tiempo, de tener un enorme ausentismo, de tener solamente 4 horas de clase. Y estas son reformas muy importantes que tenemos que encarar
en un acuerdo entre todos, ¿no? Por eso yo estoy muy enojado con las cosas que le he oído decir, en particular a Baradel en los últimos tiempos, como por ejemplo decir que los chicos no tienen que educarse para trabajar en el sector privado, o negarse a que haya programas de clase. Si no conseguimos cambiar eso, nuestros chicos seguirán condenados a no saber nada, ¿no? Sí, nos decía aquí en la radio Daniel Filmus, que fue ministro Sí, de sí. Educación de todo el kirchnerismo, de la época de Néstor Kirchner, y él decía que como uno de los errores que cometieron es que se puso más interés en la infraestructura, en abrir escuelas todo el tiempo, más que en el contenido y en qué se estaba dando de contenido en esas escuelas, que fue una deuda pendiente meterse en el contenido, digamos, ¿no? Mira, absolutamente. A mí me tocó discutir. Yo fui presidente de la Comisión de Educación cuando fui diputado en el 92, me parece. Hicimos un cambio muy importante. Y después, en el Congreso, fui vicepresidente de la Comisión de Educación. Hmm. Tuve durísimas discusiones con una señora que se llama Adriana Puigros, Claro. que cuando yo hablaba de calidad de la educación, cuando yo hablaba de evaluación de la educación, ella me decía que yo estaba poniendo criterios empresariales del sector privado, neoliberales en la educación. Para ella, lo más importante era que los chicos estuvieran en la escuela. No quería entrar en la calidad de lo que aprendían. Es una monstruosidad ese pensamiento, ¿no? Hmm. O sea, estar 4 horas sin aprender nada. Por eso, sin duda que es importante que los pibes vayan a la escuela, pero hay que mejorar enormemente la calidad. Y por eso me gusta que Daniel, a quien yo respeto mucho, se haya dado cuenta de ese error, ¿no? Eduardo, te voy ya finalizando la entrevista. Aparte de toda la historia que hicimos y pasamos por tu carrera, vos también fuiste secretario de Obras Públicas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que también vendría a ser como ministro de Obras Públicas, ¿no? En el rango de ministro, lo que hoy es el Sí, ministerio. ¿Qué recuerdos te quedan? pero Sí, decime. pero eso fue durante muy breve tiempo. Sí, Ya fui secretario de Obras Públicas en un momento, yo fui durante el 73, sí. cuando volvió Perón, pero estuve menos de un mes y me fui en medio de una situación dramática, absolutamente dramática, que tuvo que ver con el tiroteo de Seiza. Hmm. O sea que yo no viví eso desde el punto de vista de la ejecución del trabajo de las obras, sino que Sí. era un tiempo donde no se podía hacer nada. Y vivíamos con el miedo a la muerte permanentemente, ¿no? Ah, yo pensaba que habías estado más tiempo y justamente por eso te No, quería preguntar sobre tu experiencia por el paso de la función pública porteña. no. Yo estuve allí como consecuencia del acuerdo político en ese momento, y entré, y después del 20 de junio del 73, en protesta por lo que había sucedido en Ezeiza, con el asesinato de muchísimos militantes, me retiré y me fui de la función. Bien, bien, perfecto. Para terminar entonces, Eduardo, eh, hoy estás militando al lado de Patricia Bullrich. En el 2023, ¿te gustaría estar en alguna lista? ¿Vas a que tu militancia decante en eso? La verdad que no lo sé. Yo estoy muy entusiasmado con el trabajo con Patricia. Tiene una enorme vocación de transformación, tiene mucha energía. Es un placer trabajar con esta mujer, y además ha pasado por el sector público y ha mostrado su capacidad en el área de la seguridad. Y yo la verdad que en este momento tengo toda mi energía puesta en ver de qué manera podemos mejorar tantos temas que vamos a tener que refundar si Patricia es presidenta. ¿Desde dónde? La verdad es que no lo sé. Yo no tengo un pensamiento del cargo público. Ahora lo que tengo es mucha angustia por lo que está pasando y muchas ganas de poder colaborar en refundar mi Argentina, ya no para mis hijos que son grandes, sino para mis nietos también, y los nietos e hijos de todos nosotros, ¿no? Bien. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho tu participación una vez más en Sección Ciudad. Vamos a seguir hablando en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez nos podamos encontrar otra vez en el centro asturiano, pero para comernos una paella. Uy, por Porque supuesto. recomiendo a los oyentes tuyos que sean de la zona norte
que un día que puedan se den una vuelta por el centro asturiano y en la Avenida del Libertador, porque tienen unas pailas maravillosas. Sí, sí. Yo suelo ir más a, bueno, sí, voy al Asturiano, al Trovador también, pero voy mucho Claro. más al centro Galicia, que Claro. también tiene muy buena cocina. Sí, señor, toda esa zona es una zona para aprovechar. Sí, sí. ¿Vos Basta, sos de la zona? ¿eh? ¿Sos del bar? Yo viví, no, yo siempre he vivido en la zona norte, muchos Ah, años en Boulogne, claro. y ahora, ya que nos quedamos solos, porque los chicos se fueron, estamos en Pacheco. Ah, mira vos, muy bien. Bueno, bueno. Para el próximo programa me gustaría hablar sobre la zona norte. ¿Qué opinión tenés de la zona norte? Porque ya que la conoces, sobre los poses, Sí, señor, Vamos a me hablar conozco mucho. muy bien. Muy bien, bueno. Gracias, ¿eh? Bueno, chao, un Bueno, abrazo. no, por favor, gracias. Bueno, fue Eduardo Amadeo, dirigente de Juntos por el Cambio, aquí en Sección Ciudad Radio.